agradeciendo la presencia de todos ustedes, colegas, amigos, especialmente a la familia de Saúl, a los amigos de Saúl y a todos los amigos de la SPP. Es un encargo honroso de la anterior junta directiva hacer esta reunión para recordar todos juntos a Saúl, a poco más de un año de su partida física. Quiero proponerles empezar esta reunión con un minuto de silencio, para que cada uno en ese minuto se conecte con el mejor recuerdo que tenga con Saúl. Gracias. Y ahora un aplauso, que también le habría gustado. Peña Polendowski, presente. Presente. Qué bonito. Se trata de eso, justamente, de recordar a Saúl como era, como cada uno lo conserva en su memoria, con todas esas facetas, pero especialmente con esa intensidad con la que ha vivido y ha ayudado a fundar esta institución y nos ha enseñado, nos ha dejado todo un legado. Donde sea que esté su energía, seguramente está contento de que le hagamos esta muestra de cariño, que lo tengamos en nuestro recuerdo compartido entre todos. Yo sé que cada uno tiene distintas maneras de recordar a Saúl y cada uno dibujaría un trazo sobre él. Va a ser imposible que todos hablemos, pero también de eso se trataba el minuto de silencio, ¿no? Y quiero antes de darle la palabra a Mati, quiero decir que felizmente, eso me tranquiliza, Saúl ha disfrutado de muestras de mucho cariño de parte de nosotros, individualmente y como institución, ¿no? Lo hemos celebrado, hay una escultura en su nombre, adelante, entrando a nuestro local, ¿no? Y se trata sobre todo de nosotros mantener viva esa presencia, ese recuerdo con cariño, como nos ha inspirado. Quiero ahora dejar la palabra a Mati. ¿Aló? ¿Se escucha? Muy buenas noches. Agradezco sobre todo a ustedes, a todos y cada uno, a la familia, a los hijos, a las nueras, a los nietos. Me sorprendió tanto ver a la nieta. Saúl tiene la misma cara de su abuelo. Me ha conmovido mucho. Quizás esa es la metáfora de la reunión que tenemos hoy día y este homenaje. Esto comenzó con el doctor Perales aquí presente, que también es un honor tenerlo con nosotros, que me llamó por teléfono y me pidió una colaboración
para la Academia de Medicina, en homenaje a Saúl Peña, desde la Academia de Medicina. No fue de nosotros, fue parte de la Academia de Medicina. Pero llegamos después al acuerdo con el doctor Perales, que por distintas circunstancias y momentos era mejor trasladarlo acá. Y lo que iba a ser un doble homenaje, porque iba a ser allá y acá también. Y de alguna manera se iba a doblar el homenaje. Probablemente Saúl es un personaje que requiere de muchos homenajes y en distintos espacios y con distinta gente, porque si algo tuvo fue su pluralidad y su facilidad para hablar con todos y cada uno, ¿no? Entonces, yo quiero también agradecer muy especialmente a los hijos de Saúl, a todos y cada uno, algunos que no están, ahora está Alexander y está Pierre, pero Pierre ha sido un ayudante y un compañero de esta homenaje y este fotomontaje, como lo llama el director Mario Fosico Scott, quien se ha disculpado porque está en este momento filmando y no ha podido, no ha alcanzado a llegar. Así que está presente con nosotros en su fotomontaje, pero no va a estar él porque está en esta circunstancia. Los hijos de Saúl, como buenos herederos de ese personaje, nos facilitaron absolutamente todo y con la ayuda invalorable de Mabel, su mano derecha durante tantos años, hemos podido hacer un video muy modesto, pero con mucho cariño y lo más fiel a los documentos que hemos encontrado. Entonces yo preferiría que pasemos a verlo, ¿no? Y después podemos seguir conversando, ¿les parece? Ok. Todo lo que yo pueda decir, por ser la primera, la hija mayor, por todo eso, cada uno de ustedes lo sabe de memoria, los que me conocen bien, yo también lo sé de memoria, y hace toda mi vida he vivido con Saúl, ¿no es cierto? Porque soy hija mayor. Los hijos no saben que soy una hija espuria porque estoy fuera del matrimonio, pero para la institución soy hija mayor. Ok, entonces procede.
la pasión lúcida de Saúl. Justo estamos cumpliendo 45 años de vida institucional este año y es especialmente significativo que esta reunión para recordar a Saúl coincida con el mes en que festejamos los 45 años de nuestra institución. Es realmente importante pensando en los más jóvenes porque Saúl ha acompañado a la formación de generaciones de analistas. Los más jóvenes no lo tienen más como maestro, ¿no?, de los que nosotros hemos disfrutado. Sin embargo, su legado está ahí vivo, están sus textos. Si no han visitado la página de YouTube de la SPP, hay unas entrevistas muy sabrosas a los 3 fundadores de la institución y luego a otros analistas de la siguiente generación. Y ahí van a disfrutar de Saúl con toda su voz, con todo su cuerpo, como siempre se comunicaba. Bueno, como les dije, cada uno podría hablar sobre Saúl y recordarlo, pero hemos tenido que elegir algunos colegas, algunos que nos representen. Ya hemos visto en el video las palabras de Fernando, de Roberto, de Max, y hemos pedido a Sara, Adolfo y a Max, además de Mati, por supuesto, que nos ayuden trayendo algunas semblanzas, memorias, imágenes sobre Saúl. Sarita, adelante. Puse mis ideas en un papel para no olvidarme y incluso siento que es insuficiente todo lo que he escrito, acordándome mucho de Saúl. Yo saludo a su familia, a sus hijos, a sus nietos, bueno, Saúl me acompañó mucho y por eso tengo un gran agradecimiento hacia él. Les voy a leer lo que escribí. Saúl, hombre de palabras convincentes, orgulloso de su procedencia andina, hablaba siempre de su Jauja, lugar donde nació, generoso, muy comprometido con la ayuda comunitaria. Fundador de nuestra institución en los años 80, junto a Max Hernández y a Carlos Crisanto, todos llegados de Londres, donde se habían formado como psicoanalistas. Siempre pendiente del desarrollo de nuestra sociedad psicoanalítica y muy deseoso de colaborar en lo que fuera posible. Su presencia siempre fue muy puntual en las asambleas y reuniones que había en la institución. Nunca faltó, era de los primeros en llegar, llegaba tempranísimo. Conocí a Saúl de un matrimonio de una pareja de amigos muy queridos, psicólogos los dos. Era a principios de los años 70. Estaba en el brindis de la iglesia y él se me acercó diciéndome que había oído hablar de mí y que ya yo oiría hablar de él. Desde ahí existió una larga relación profesional en la cual él me enviaba para evaluaciones psicológicas a niños que él notaba que evidenciaban problemas. En ese entonces yo enseñaba en la Católica el seminario de pruebas psicológicas para niños. Habiendo sido él supervisado por Winnicott, al llegar al Perú, nos convocó a un grupo de terapeutas que trabajábamos con niños. Supervisamos con él varios años. Él nos contaba anécdotas de su propia supervisión con Winnicott. Contó la anécdota que siempre la contaba y la escuchábamos, no importa, 1000 veces, del caramelo que le había dado a un niño que atendía, le dio un caramelo y Saúl se lo comió y Winnicott le observó que había desaparecido la magia en la sesión con el niño. Fue mi analista didacta, profesor, supervisor, criaturita, era su comentario preferido cuando algo yo le decía no encajaba en su discurso. Sus analizandos nos decía que éramos bisnietos de Freud, debido a que él se había analizado con Paula Heyman, mi Paulita, decía.
Sus palabras preferidas eran integridad y consistencia, que nos repetía muchas veces como un modo de vivir. Tengo muchas anécdotas con él que reflejan tanto mi vida personal como sus actitudes hacia los demás de Saúl. Contaré, por ejemplo, que empecé terapia en un grupo que él dirigía y a la primera sesión yo fui vestida, esto ya lo he contado, pero bueno, fui vestida con un sastre a la usanza de la época. Hice mi entrada muy tímidamente y escuché su voz sonora que decía, llegó la English teacher. Observé la situación en que me encontraba. Vi al grupo todos vestidos informalmente y yo con sastres y zapatos con taquitos. Eran los años 70. En otra ocasión, principios de los 80, estando yo en la Bombonier, confitería muy cercana a mi consultorio en San Isidro, muy tranquila, tomando mi cafecito, de pronto aparece Saúl parado en la puerta. Desde ahí, desde la puerta, mirando a una psicóloga que estaba sentada en otra mesa, le reclama la actitud neutral que ella misma, siendo una autoridad de una universidad local, había adoptado un conflicto que se estaba dando en ese momento. Y le dice desde la puerta, hablando fuertemente, fulanita, usa tus ovarios, comprométete, defiende. Así era él, siempre comprometido a ultranza y expresándose vívidamente. Bueno, criaturita me decía, ¿no? Cuando algo que yo decía no encajaba. Y solo tengo palabras de agradecimiento a Saúl, quien en momentos difíciles de mi vida me acompañó y ayudó mucho. Saúl siempre vivirá en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Friné, por invitarme, porque creo que este es un privilegio, porque muchos podríamos estar, muchos, hablando toda la noche sobre Saúl. Mi primer encuentro con él fue en 1992. Postulábamos a la Sociedad de Psicoanálisis. Eran tiempos más complicados, casi 50 personas para más o menos 15 vacantes y esperar 4 años para la siguiente. Hay un extra de ansiedad. Y además la primera entrevista era con Saúl, a las 10 de la noche. Fue una entrevista fluida y el temor que sentía hacia él se fue desvaneciendo apenas empezamos a conversar. Me sentí cómodo y acogido. Ya finalizando, luego de más de una hora conversando, me preguntó, ¿y con quién te piensas analizar? Bueno, yo tenía en mente a otro analista con quien supervisaba y así de bruscamente le digo, no, contigo no. Y me pareció un poco brusco, pero él como esquivando, como que no importa, y siguió la conversación, se cerró. Yo creo que eso fue un anticipo de su muy buen manejo de la transferencia negativa, de su capacidad para contenerla y a veces para evocarla involuntariamente. 2 entrevistas más con otros analistas y posteriormente la noticia de que había ingresado. Busqué al analista en quien tenía en mente y él me respondió que no me podía analizar, me dio razones válidas y varios nombres alternativos. Agradecí la respuesta directa, pero a pesar de los varios nombres recomendados no tenía a quién llamar. Entonces pedí consejo a Pepe Cabrejos, jefe de psiquiatría del Obrero, y conversamos en la cafetería del hospital. Ya habíamos conversado antes. Me dijo, mira, para esas defensas de miércoles que tú tienes, tiene que ser Saúl. Yo no sé si estuve de acuerdo, si estuve de acuerdo hasta ahora, no sé si estoy de acuerdo, pero medio en automático obedecí sin argumentar. Meses después, un poco me rabo entre las piernas, regresé al consultorio de Saúl. Él me aceptó sin ninguna objeción.
tuve la fantasía que aún estaba resentido por lo que le dije, que no me quería analizar con él, pero obviamente era mi neurosis. Otra vez me sentí acogido, como en la primera entrevista, con naturalidad y calidez que hasta ahora recuerdo. Todo iba fluido hasta llegar el tema de los honorarios. Yo sabía que en esa época Saúl era quien más cobraba en esta sociedad. Y le expresé mi temor que aún sumando hospital más consulta, pudiera no alcanzar a pagarle sus 4 sesiones por semana, a su tarifa más alta. Me miró, después de un rato me dijo, en la primera entrevista, meses atrás, me dio la impresión de que ganabas más. Yo no sé qué respondí, me dije, este Saúl se la sabe todas porque probablemente yo había enmascarado o maquillado mi realidad para asegurarme el ingreso. Pero lo más interesante es que no tiene un momento ni reproche, ni nada compasivo. Y dentro de un rato me dijo, mira, yo cobro tanto, te puedo rebajar a tanto. En ese momento le dijo, ya, eso es lo que puedo pagar. Pero él lo escuchó y me siguió dando apoyo. Además, fíjate, el próximo año voy a ser presidente de FEPAL, voy a viajar mucho, cuando viajo pues no te cobro, y te van a conocer y te van a derivar pacientes, etcétera. Aquí voy. La angustia económica que suele ocurrir al principio la manejó con una mezcla de apoyo real, más entusiasmo, más manejo de mis fantasías catastróficas. Bueno, meses después comenzamos. Las pautas eran estrictas, 4 veces por semana, lunes a viernes al mediodía, incluso si era un jueves 24 de diciembre, era mediodía, el feriado a partir de la 1 había que ir o pagar. Bueno, yo cumplía disciplinadamente, empecé muy contento, ya pagaba la tarifa completa, incluso viajaba, asesoraba un laboratorio farmacéutico y Saúl no solo no se oponía, mostraba curiosidad, yo no recetó una aspirina, pero qué interesante tal. Pero en algún momento, ingrato de mi parte, empecé a quejarme, sentirme encarcelado 4 veces por semana, cuestionarlo. Digo que tanto había esforzado por entrar y ahora me quejaba de estar adentro. Le decía que qué se creía, que lo máximo, etcétera. Hasta leía sus trabajos para cuestionarlo. Creo que me estaba pasando de la raya, pero nada deterioró el vínculo. Yo no sé si me hubiera podido aguantar a mí mismo en esa época. Imagino lo que algunos estarán pensando, que Saúl estaba dormido, pero no. Algunas respuestas precisas me demostraban que él estaba atento y respondía con agudeza y a veces con gran energía. Obviamente, esta transferencia negativa no fue lo único durante los 7 años, obviamente, pero fue el aspecto más llamativo e inesperado para mí. Nunca pensé estar tan enojado con alguien. Bueno, junto con esta estrictez también, él tuvo una gran flexibilidad. Él solía derivarme a un paciente suyo para que yo lo medicara o alguien a quien no podía tomar para yo que lo viera en terapia. También me recomendó, agradezco mucho, a mis 2 primeros casos de supervisión, casos control, que pude terminar. Me ayudó a que me graduara, en otras palabras. Yo sentí ese gesto como de confianza y deseos de que me fuera bien. Ojo, yo no digo que el análisis tiene que ser de esa manera, así de flexible, tampoco me pareció mal. A mí me acomodó, creo que a veces me salvó de salir corriendo de la formación. Tampoco puedo decir que he sido bien analizado. ¿Quién puede decir que ha sido bien analizado? Lo que sí puedo decir que Saúl hizo lo mejor que pudo. Es bastante, ¿no? Bueno, una frase que un amigo me dijo de él. Él puede tener sus defectos, pero es recontra comprometido con sus pacientes. Sí, siempre sentí que él deseaba que yo fuera una mejor persona y lo expresaba verbal y gestualmente. Mi análisis fue desde 1993 hasta el 2000, pero nuestra amistad duró hasta casi sus últimos días. Me encantó verlo bailar el día de mi matrimonio en 1999 y cargar a mi hijo recién nacido. Tengo fotos. Cuando él tenía más de 80 años, animé a mi esposa Pilar, acá presente,
a que formara un grupo de supervisión con él y disfrutara de esa lucidez que parecía inacabable. He mencionado la autenticidad de Saúl y su sinceridad extrema. Él tenía una altísima opinión de él mismo, pero la expresaba con tanta naturalidad y candor que era lo más opuesto a la soberbia. Y en estas épocas de ser políticamente correcto, él se mostraba sin disfraces. A veces pensaba que estaba orgulloso hasta de sus defectos. Termino con otra cualidad que también admiré, su fortaleza ante las adversidades. Cuando falleció su esposa en el 2021, antes de tiempo, y le expresé mis condolencias, me dijo con voz sentida pero muy serena, Adolfito, es la vida. Y no dijo más. Y con esas palabras, que lo escuché decir más de una vez, es la vida, yo también quisiera recordar a Saúl. Gracias. Bonito. Permíteme una infidencia. Adolfo es de una promoción anterior en la que yo me formé. Y en la reunión de bienvenida que nos hacía esa promoción a la nueva, yo no conocía a Adolfo, nos presentábamos, nos conocíamos algunos, otros no, y Adolfo dijo, Adolfo de la Cuba, paciente de Saúl. Buenas noches. Luego de escuchar palabras tan sentidas, sentimientos tan libremente expresados, recuerdos verdaderamente intensos, yo francamente no sé qué podría decir, porque acá están presentes discípulos de Saúl, analizados de Saúl, familia de Saúl, están sus hijos, he visto a Pierre y he visto a Alexander, no sé si Lars esté por ahí, pero bueno, está en Alemania. Está Mabel, y menciono a estas personas porque han tenido un vínculo muy especial con Saúl. Unos el vínculo filial y Mabel un vínculo sumamente cercano y sumamente profundo y tampoco filtrado por una relación terapéutica. Es un vínculo de cercanía. Yo solo puedo hablar de mi amistad con Saúl. Y al ver acá a Alberto Perales, recuerdo que esa amistad es de muy, muy larga data. Y esa amistad con Saúl empezó mucho antes de ir al Hospital Obrero o de ir a la Facultad de Medicina. Nosotros éramos del mismo barrio, de Jesús María. Como decía Congrains, el gran escritor, un barrio ni de pobres ni de ricos. Y en ese barrio aprendimos lo que siempre admiré en Saúl, y lo admiré porque yo también participaba de eso, que era el respeto igualitario con el otro. Entonces, recuerdo tantas cosas con Saúl, las caminatas por la calle Mariátegui, después de venir muchas veces del Centro de Estudiantes de Medicina, donde hicimos una
actividad un tanto polémica, dicen unos, otros dicen una revuelta. Nosotros creíamos que era un poco más que una revuelta, creíamos que era una revolución médica, y en esa circunstancia Saúl, con el propio Alberto, convenció a don Carlos Alberto Seguín a que viniera a la Facultad de Medicina. Tendremos que recordar, se ha mencionado a don Honorio Delgado, ¿sí? Una figura prócer, brillante, talentoso, pero era también alguien de apariencia inaccesible. Alberto Péndola, otro analista, me contó que cuando se acercó a Honorio Delgado a decirle que quería estudiar psiquiatría, le dijo, ¿habla usted alemán? Y Alberto Péndola le dijo que no, y parecía que si uno no hablaba alemán, no podía ser psiquiatra. Y tenía ese gesto altivo. Voy a contar una anécdota de esos momentos. Cuando vino una crisis muy fuerte en la Facultad de Medicina, como dicen los políticos, esto que digo no lo he dicho, ni lo voy a decir, pero lo voy a decir. Teníamos en ese momento una situación muy complicada. Todos nos decían, a los estudiantes de ese momento, ya Saúl se había graduado, que nos iban a expulsar, ¿no? Que nos iban a expulsar de la facultad. Hubo alguno de nosotros que se frotaba las manos y decía, nos vamos para Chile, pensando no tanto en la calidad de la enseñanza en Chile, sino en otras cosas que en estos momentos de tanto auge del feminismo no me atrevo ni a pensar. Entonces, tenía que venir una reunión del Consejo de Facultad. Era complicadísimo porque si había un Consejo de Facultad y elegían como se pensaba que podían elegir a Honorio Delgado, eso sí iba a ser la catástrofe, iba a arder Troya. Por supuesto que comenzamos a hablar con una serie de personajes importantes de la época, con el doctor Mauricio San Martín, con el doctor Labarte, que era del Colegio de los Abogados, y por supuesto con Luis Alberto Sánchez. Yo fui a hablar con Luis Alberto, y Luis Alberto Sánchez, con quien yo tenía una relación, no diré de amor-odio, porque esas las reservo, pero de cierta ambivalencia, para que suene mejor. Luis Alberto Sánchez me dice, venga. Entonces le digo, oiga, doctor, yo era en ese momento presidente de la Federación de San Marcos. Doctor, hay esta situación difícil, se están corriendo bolas de que nos quieren expulsar y hay una posibilidad de un consejo de facultad. Luis Alberto, que era, por algo le decían el zorro plateado, nos dijo, había ido yo, primero porque era presidente, no porque ponga el burro por delante, ¿no? Y había ido el secretario de la Facultad de Medicina y alguien a quien recuerdo con enorme cariño, y tú también, Alberto, Mario Chiappe. Y Sánchez nos escuchó y dijo, déjenme pensar en voz alta. Ojo,
Estoy pensando en voz alta, no me escuchen, pero voy a seguir pensando en voz alta. Yo, de estar en el lugar de Honorio y Alberto Hurtado, él era compañero de colegio de Alberto Hurtado, ¿no? Se conocía. Yo de estar en el lugar de ellos, pensaría en expulsarlos. Y si estuviera en el lugar de ustedes, pensaría que hay que impedir, no me escuchen, esa sesión del Consejo de Facultad. Eso sí, sin recurrir a la violencia, a menos que fuera estrictamente necesario. Bueno, ¿para qué pues? En esa época Moshe Lemlich hacía pesas y tenía un temperamento un tanto volátil. Y con algunos otros estudiantes de medicina que hacían pesas con él en el gimnasio de San Marcos, recurrimos a lo que consideramos que fue estrictamente necesario. Fue muy importante, cuento esto, porque muchos profesores que iban a aceptar quedarse con nosotros preferían no hacerlo porque nos habían pintado como unos salvajes. Habíamos hecho algún salvajismo, pero salvajes tampoco éramos, ¿no? Y entonces jugó un papel importantísimo Saúl, un papel enormemente importante. Yo creo que de la gente más joven que estaba en ese momento cercana a don Carlos Alberto, fue el que más hizo para convencerlo. Por supuesto que Saúl siempre tuvo un inmenso cariño por Carlos Alberto Seguín y por el Hospital Obrero, como entonces lo llamábamos, y yo todavía sigo llamándolo Hospital Obrero. Con Saúl vivimos en Londres una época interesantísima. Recuerdo las reuniones con él, con Carlos Crisandro, con Jaime Eresi, que venía de Suecia a Londres, y nos reuníamos por largas horas. Todos éramos unos noctámbulos impenitentes. Alfredo ha contado, Adolfo ha contado de la cita a las 10 de la noche y le dio una cita temprano, porque podía ser más tarde. Y nosotros nos reuníamos mañana, tarde y noche. Y las noches eran noches, noches largas, donde discutíamos desde cuál podía ser el plan de estudios, cómo podíamos invitar a gente, e invitamos a muchísima gente. Saúl tenía un magnetismo especial. Yo me acuerdo que cuando Saúl viajó para Londres, estoy contando la importancia que tuvo en salvar a la Facultad de Medicina de San Fernando de lo que hubiera podido ser una deserción catastrófica. Y cuando Saúl decidió irse a Londres, le hicimos una comida de despedida. Y yo me acuerdo que en esa época yo leía mucho a Mayakovsky, este gran poeta que escribió poemas como La nube en pantalones, maravilla de título. Y le dije en ese momento, Saúl,
contigo se equivocó la anatomía, porque como Mayakovsky eres puro corazón. Cuando yo llegué a Londres, me dijo, ¿te acuerdas, Max, lo que dijiste? Sí, le digo, no sé qué, he dicho tantas cosas. Sí, le digo, pues te equivocas. Paulita me ha hecho reconocer que también tengo un hígado, bilis, un colon, a veces irritable. Pareció interesante esta cosas de Saúl. Recuerdo también un viaje, ya que me han hecho contar estas cosas que deberían permanecer más bien guardadas. Fuimos de Londres a Roma para un congreso, el Congreso de Roma, Congreso Psicoanalítico de Roma. El viaje fue absolutamente increíble, ¿no? Porque bueno, dormíamos donde podíamos, comíamos lo que podíamos. Y en Roma se me ocurrió, porque había habido en mi época de dirigente universitario, algún demócrata cristiano muy curaquero, etcétera, etcétera, que nos había hablado de que había una hermandad, no se llama hermandad, una congregación religiosa que aceptaba a los peregrinos. Y entonces nosotros, para tener dónde dormir, fuimos de peregrinos y tuvimos que dormir en esa comunidad. El problema es que con nosotros estaba un pata judío y le tuvimos que decir que dijera con nosotros algunas cosas. Claro, como él solo hablaba inglés, quedamos pues bastante bien porque los curitas entendían castellano. Fue maravilloso, pero después son mataperradas que hemos tenido que hacer en el hotel que era uno de los grandes hoteles, aquellos donde se hacen los congresos, estaba Irene Auleta, la secretaria de la Internacional Psicoanalítica, que nos tenía camote a los peruanos, ¿no? Porque éramos pues medio salameros, etcétera, etcétera. Y ella, por supuesto, tenía un cuarto en el hotel. Entonces nosotros salíamos de nuestra condición de peregrinos con una ropa de baño, nos cambiábamos después de los eventos o saliendo de algunas presentaciones un tanto aburridas, nos poníamos la ropa de baño y sin toalla nos metíamos a la piscina, ¿no? Y la gente nos miraba y decía, amba, estos están alojados. Cavalieri Hilton se llamaba el hotel. Bueno, las cosas pues que hemos tenido con Saúl y con Arnaldo Raskowski, hemos bailado con María Betania. Y Saúl siempre recordaba, no, tengo que contar ya que han contado, disculpen. Alguna vez en Hamburgo estuvimos alojados en el Atlantic Hotel. Ahí ya teníamos algo de dinero y pagamos a medias un cuarto. Lamentando no poder alojarnos en el Cuatro Estaciones, ¿no? Que era, era el segundo mejor hotel, lo cual nos producía a nuestro lado, pues un tanto probablemente megalómano, una depresión terrible, ¿no? Y entonces estábamos en el Hotel Atlantic. El Hotel Atlantic tenía un sótano, un grill. E íbamos al grill. Saúl no tomaba.
Saúl conmigo tomaba ocasionalmente, lo introduje en el Gewürztraminer, un vino medio dulzón que le encantaba. Y Gewürztraminer, que es un vino alsaciano, blanco, bueno. Pero no, entonces yo en ese sentido era un poco menos abstemio que Saúl. Y al ser un poco menos abstemio, estábamos en el grill y vemos en una mesa a Juliette Greco. ¿Está la Juliette Greco? No me digas más. Sí, claro está. Mucha madre, hermano. Le dije, yo le meto letra. Pero hermano, ¿tú no hablas francés? No, pero un poco, pues. Entonces, me acerco a Juliette y le digo, ¿y si es un peruviano? Peruviano. Dice, mon ami Peña. Quel plaisir, nos dijo ella, ¿no? Y me dijo, yo entendía, ¿no? Que había conocido un peruano, ella en París, y que era un peruano muy simpático y que le cantaba canciones. Y yo le digo, ¿cuál? Y me dice, Le Plebeyón, el plebeyo. Y me arranqué, yo soy medio desentonado, acá está Eduardo Llanos para contarlo, pero la letra me la sabía de memoria, pues. Y se acordó de la letra y la cantó. Yo me pasé a la mesa, pues, de Juliette Greco, en esa época adelantándome a la ruptura de las estrecheces de la Internacional Psicoanalítica, me hice muy amigo de el gran confidente de Juliette Greco, que era un homosexual, visiblemente homosexual. Y entonces yo me puse a conversar con el Pata y con Saúl y qué sé yo y qué sé cuántos. Y en ese momento aparece Otto Kernberg. Y ve a esta pareja desventurada de peruanos cantando con Juliette Greco y abrazándose de su pata. Entonces, al día siguiente nos fuimos al Congreso y Kernberg me dijo, qué bien que has cantado. Nosotros estábamos muertos de miedo de que nos metieran, pues, o nos votaran ya de la Internacional Psicoanalítica. Entonces, con Saúl Peña nos unen, pues, estas cosas. Recuerdo también, está Pierre por acá, la vez que nos escapamos, Pierre, a Los Rápidos, ¿no? Ahí, esto fue en Monreal. Sí, yo estaba con Saúl y Saúl me dice, ¿vas a asistir a todo? Se puede leer, ¿pero qué? No, le digo, hermano, ya he venido a Monreal por primera vez. No, le digo, segunda vez, porque como dirigente estudiantil estuve en la Universidad de Laval, donde hubo un congreso internacional de estudiantes. No, no. Y entonces con Pierre agarramos un par de bicicletas y nos fuimos a Los Rápidos de lo que los llaman las aguas blancas, ¿no? Las aguas espumosas. Entonces, Pierre es una especie de sobrino mío, ¿no? Entonces yo he hablado ahora del amigo y del pariente, porque si tú eres mi sobrino, hay un vínculo familiar con Saúl Peña. Disculpen esta cosa tan deambulante y la culpa la tiene Adolfo de la Cuba, la culpa la tiene Matilde, la culpa la tiene Sarita y por supuesto que también Friné.
Sí quiero decir que me hubiera gustado no solo ver las fotos, sino escuchar a gente como Fernando, o también Fernando Alaiza, por supuesto, o también Quique Roy, que hubieran podido también decirnos algunas otras cosas más cercanas como discípulos directos, como analizandos, al igual que Mati y que Sara, de Saúl. Saúl, De repente alguien se anima brevemente. Bueno, brevemente, ¿no? Bueno, yo suscribo lo que han dicho y me ha encantado lo que han hablado, muy emocionante y humano y profundo. Efectivamente, lo que yo quiero destacar es el coraje de Saúl, su fuerza, su fortaleza y su amistad a rajatabla, totalmente leal, ¿no? Sin medias tintas, ¿no? Totalmente sincero. Tanto es así, además, él cuando era amigo y se comprometía contigo. Y, por ejemplo, él ha participado en todas las subastas de artes que yo he organizado, en las exposiciones que mi esposo ha organizado. Él se iba hasta Trujillo, ¿no? Era realmente muy leal, ¿no? Una anécdota es de que una vez él es el único psicoanalista que ha ido al RIMAC, que ha pisado el RIMAC, donde está mi institución, la casa de la familia, y fue un día, y llegó, y empezaron a salir todos los chiquillos del barrio diciendo que había llegado Papá Noel. Llegó Papá Noel, y él mirando la casa de la familia dijo, esta es la réplica de la sociedad peruana inglesa. Entonces, si alguien no ha ido a Londres, puede ir al RIMAC a ver la sociedad peruana, la sociedad inglesa, ¿no? Tal vez lo que yo quería decir que yo pienso que la sociedad de psicoanálisis ha llegado tan lejos debido también a esa fuerza y ese ímpetu que ha tenido Saúl Peña, ¿no? Y ojalá las psicoanalistas, ¿no?, más jóvenes tengan esa misma fuerza para sacar adelante, seguir sacando adelante la sociedad peruana de psicoanálisis. Y yo lo que recomendaría a los jóvenes psicoanalistas es que no se olviden de los psicoanalistas mayores. No se olviden, porque tienden a olvidarse, y que la experiencia es lo que da la sabiduría. ¿Ok? Entonces, que los convoquen más. Eso es todo, eso es lo que quiero decir. Bueno, me siento muy contento en este grupo. Agradezco la invitación de la sociedad. Represento a la Academia Nacional de Medicina, donde Saúl llegó a ser miembro honorario. Y contamos también con Magda Hernández como miembro de la Academia. Un saludo especial a la familia, a todos ellos. Y por supuesto un agradecimiento a Matilde por haber hecho realidad lo que era un sueño. Y Sarita, como siempre, brillante. Yo quiero compartir con ustedes algo que su invitación a pensar en ese minuto de silencio vino a mi mente. Nos conocimos con Max y con Saúl cuando éramos estudiantes de medicina y todos fuimos flechados por Carlos Alberto Seguín y desde entonces queríamos ser psiquiatras. Pero cuando conversé con Saúl, él no quería ser psiquiatra solamente, era un paso. Él iba a ser psicoanalista. O sea, venía ya
con la intención de ser psicoanalista. Una vocación psicoanalítica creo que ni Freud la tuvo, ¿no? Y a mí me dejó pensando, ¿y cómo es eso? Yo he estudiado mucho la vocación. No le entendía, hasta que tuve que presentarlo a él cuando fue miembro honorario, y tuve una entrevista larga con Saúl. Y me contó lo siguiente, que es lo que quiero compartir. Me dijo de inicio, mira, yo he mamado hasta los 2 años, en primer lugar. Y su madre, que era rusa de nacimiento, Nena era su nombre, fue a Jauja, donde conoció de casualidad al futuro esposo, y resulta que Nena tenía una capacidad enorme que yo podría catalogarla en 2 tendencias. La primera, tenía una gran vocación de servicio, ayudaba a todo el mundo. Y la segunda, Saúl me contó, tenía eso que ahora actualmente se llama escucha activa. Sabía escuchar. Fue tanta su impacto en la comunidad que primero llegó una amiga a consultar con ella algunos problemas y Nena sabía orientar muy bien cómo resolver los problemas. Y después esta amiga vino otra y la comunidad desfilaba por la casa de Saúl para consultarle a Nena qué podían hacer ante lo. En realidad, la casa de Saúl era lo que actualmente se llama un centro comunitario de salud mental. Entonces, ahora sí me explico por qué Saúl tenía una vocación psicoanalítica. Porque además de eso, el padre guardaba los libros de Freud en su escritorio y Saúl leyó esos libros muy tempranamente. Entonces, entiendo por qué Saúl era como eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carlos. Bueno. A mí no me gusta mucho el micro, pero en fin, por Saúl. Yo tengo dos recuerdos vívidos de Saúl. El primero es cuando nació mi hija, mi primera hija. Y bueno, le hicimos un santo, por supuesto, llegaba Saúl y Luchi siempre. Y Saúl, mi hija tenía no sé si era el primer año o el segundo, la cargó hasta arriba y le empezó a cantar un huayno que hasta ahora mi hija se la canta a mi nieta. O sea, se quedó grabado para siempre. Y seguramente se acuerdan ustedes, pasa el puente, pasa el río solamente para quererte, ¿no? Esa es una. La segunda, bueno, yo tuve un impacto tremendo, digamos, de la pérdida de personas muy significativas. Y en el velorio de esta segunda persona que yo perdía, se me acercó Saúl, me abrazó y me dijo, el sábado en mi casa. Más nada. Y realmente me agarró y me recuperó de la pena. Yo siempre digo siempre le decía a Saúl, porque Saúl ha sido mi profesor, mi analista y después mi amigo, o sea, mi amigo de verdad. Y nada, eso es todo. El micro, si alguien lo quiere.
Yo sé que no todos los recuerdos se pueden compartir en voz alta. Lo importante es que estén vivos y presentes en el corazón y en la mente. Bueno, dije al empezar que en algún lugar está la energía de Saúl, donde sea, en cualquier dimensión. Estoy segura que estará contento de todas estas expresiones de amistad, de cariño, de mantener su recuerdo vivo. Entonces, brindaremos por eso. Gracias por su presencia. Gracias a todos los que están en el Zoom.